Yo modestamente pues compartiré mi experiencia y la visión que tenemos sobre Asia. Bueno, Asia es muy grande. Hemos intentado acotar un poco la temática, básicamente desde el punto desde la perspectiva de qué podemos o qué puede ser más útil, sobre todo para las empresas andaluzas, ¿no? Este es el índice que hemos preparado. Lo primero que vamos a tocar es China. ¿Por qué China? Porque China sigue siendo el mercado principal para las empresas españolas y para las empresas andaluzas, pero con matices, ¿eh? Como veremos, bueno, esto es el crecimiento del PIB anual, por daros algún gráfico, y como veis, pues nosotros entendemos que se está produciendo una recuperación económica y un reposicionamiento en la región, cosa que ha comentado el anterior panelista igualmente con África, y lo que sí que nos está enseñando el COVID es que realmente se va a producir una redistribución de cómo se están organizando los negocios, a pesar de que en 2021, comentaba incluso esta mañana en la calle, que está siendo el mejor año de lo que llevamos del siglo XXI, efectivamente porque bueno, veníamos de una caída probablemente no conocida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos son los gráficos de cómo está evolucionando China. Como veis, yo he procurado coger la gráfica y los datos de 2019. ¿Por qué? Porque entiendo que 2020 y 2021 son años muy disruptivos en cuanto a lo que está pasando, se supone en una cadena, y nos importa qué va a pasar a futuro. Pero para saber lo que va a pasar a futuro, que nadie tenemos una bola de cristal, pero podemos más o menos predecir cuáles van a ser los movimientos, tenemos que partir del último año de una serie histórica más o menos consecuente, y esa es 2019. Estos son los datos. Como veis, pues China lidera la economía mundial con una importación de bienes de esas cifras y una exportación que es pues, prácticamente el doble del PIB español, ¿no? ¿Qué está haciendo China y en qué productos está realmente son los más importantes para ellos? Pues como veis, en productos exportados, aparatos eléctricos de telefonía, máquinas automáticas, circuitos integrados, aceites, etcétera, etcétera, y esto es lo que importa el país: circuitos integrados, aceites de petróleo, minerales de hierro, gas de petróleo, automóviles y otros productos. Como veis, es un gran demandante de materia prima, y de hecho ahora estamos sufriendo esta inflación en los productos en un shock de oferta muy claro. Es decir, se ha producido durante 2 años una práctica paralización de demanda por parte de los consumidores, con una recuperación muy rápida, lo que está produciendo un shock de oferta y un cuello de botella. Afortunadamente se está recuperando. Yo esta mañana me he mirado los datos, por ejemplo, para transmitiros cómo evoluciona, cómo estaba el precio de un contenedor Shanghai-Los Ángeles en 2019, que estaba aproximadamente en $2.500, ha llegado a estar en casi 16 y está ahora en 9.000 y pico. Es decir, se están empezando a reequilibrar, cosa que es bastante lógica cuando la oferta y la demanda se vuelvan a encontrar, y eso esperamos que ocurra durante la segunda mitad del año que viene. El estado actual entre las relaciones comerciales entre China y la UE continúan consolidándose. Curiosamente, en el año 2020, aunque estalló la pandemia, el comercio entre China y la Unión Europea mantuvo una situación positiva. China se ha convertido en el primer socio de la Unión Europea, y eso no podemos perderlo de vista. Como digo, no es el único mercado y tenemos que prestar atención. En la segunda parte de la presentación os lo voy a contar, a otras alternativas, lo que yo llamo mercados de reposición, sobre todo por cómo va a evolucionar políticamente China, que lo tocaremos un poquito más adelante, ¿no? Y se están produciendo una serie de acuerdos, como el Acuerdo de Protección de Indicaciones Demográficas o el Acuerdo de Inversiones, y una mayor profundidad en relaciones institucionales. Acaba de producirse una cumbre entre Estados Unidos y China, y a pesar de que ya no está el señor Trump en la Casa Blanca, sí que es cierto que la administración Biden ha recogido parte del legado de lo que han sido estos 3 años a mí no me gusta denominar la guerra comercial, sino una confrontación clara por parte de Estados Unidos, porque tenía que reequilibrar su balanza comercial desfavorable para todos. Todos los países tenemos una balanza comercial desfavorable con China, pero en el caso de Estados Unidos no dejaba de crecer. Esto lo ha recogido la administración Biden, y de una forma pues un tanto más discreta. El señor Trump no es que precisamente fuese un señor muy discreto a la hora de plantear sus postulados frente a sus oponentes, etcétera, pero sí que es cierto que la administración americana es consciente todavía de que China es su mayor competidor, y cómo va a confrontar y a enfrentar esas situaciones nos va a importar a todos. Yo creo que hay un tema que no menciono aquí, pero me viene a la cabeza, y es qué va a pasar con el 5G. Los 2 grandes países que han invertido en el 5G son China y Estados Unidos, y evidentemente mucho van a tener que decir los países que contraten
a uno u otro para el desarrollo del 5G, todo el tema de conectividad y toda esa transformación tecnológica que hoy en día está tan en boga, y de hecho parte de los fondos Next Generation que van a venir lo son para que nos transformemos o para que aceleremos ese proceso de transformación digital que ya habíamos iniciado. Adiós, con perdón. Bueno, el ajuste del sector exportador, esto es básicamente lo que de enero a agosto se ha exportado. Como vemos, alimentación es el primer factor. Yo en este sentido tengo que decir que, bueno, en el caso de Andalucía sigue siendo el sector agroalimentario un driver, un vector muy importante en el sector exportador de la comunidad. Y yo muchas veces, cuando todavía estaba financiando proyectos y todo el mundo quiere pues, vender cosas y hacer cosas magníficas, yo siempre decía que nosotros lo que tenemos que hacer desde España, y en eso soy un convencido, es utilizar nuestras fortalezas. Es decir, nosotros tenemos que competir con aquellas armas que nos permiten ser competitivos. Y España es un país que es un pilar en el sector agroalimentario. Y bueno, pues yo creo que exportar aceite de oliva, en el caso de China y en el caso de Xtenda, que ha sido el gran factotum para que España consiga una posición que prácticamente puede ser única en el mercado, y es que somos el país que domina el mercado de aceite de oliva en China, por encima incluso de Italia, que suele ser nuestro principal competidor, utilizando aceite de oliva español, pero eso es otra guerra. Pero bueno, en el caso de España sí que es claro que el caso de China es un caso de éxito, y nosotros tenemos que competir con aquellos productos y en aquellos mercados en los que tenemos capacidades de éxito. Bueno, para hacer otras cosas están otros países, ¿no? Bueno, esta es la evolución de las exportaciones e importaciones y el saldo comercial. Como veis, en la serie histórica, pues como todos los países, pues con un claro balance desfavorable para España, y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando tanto desde España como desde la Unión Europea. Intentar que esa balanza desfavorable cada vez lo sea menos. En 2019 la inversión directa extranjera aumentó un 5,8% en comparación con el año anterior, y desde principios del 2020 hasta mayo decreció un 8%. Pero China se ha mantenido como el segundo país del mundo que más inversión extranjera directa recibió en 2019. Es decir, la tendencia continúa, a pesar de que, obviamente, tras 25 años de crecimiento y sobre todo las dos últimas décadas, lo que llamo yo sobre todo la década prodigiosa, que fue la que me tocó vivir a mí allí, los 10 años que estuve en China, pues ese crecimiento a doble dígito, esa inversión extranjera, como primer país receptor de inversión extranjera directa, pues ha conseguido que China hoy sea lo que es, pero aún así se mantiene. Bueno, aquí os he puesto un mapa, la inversión extranjera directa de China en Europa. Como veis, hay un mapa con varios colores, y los dos grandes países receptores de inversión china pues han sido Reino Unido en primer lugar y Alemania en segundo lugar, por consecuencias lógicas, ¿no? China busca sobre todo invertir en aquellos sectores que considera que son de valor añadido para ellos, como son sectores en los cuales hay un know-how importante o un conocimiento tecnológico, y sus inversiones han ido dirigidas a ellos. Y en el caso de Europa, pues Reino Unido y Alemania han sido los dos principales receptores de inversiones chinas. Como veis, nosotros pues estamos ahí en un 4,6, un poco alejados, por supuesto, muy alejados de Reino Unido, pero yo creo que un poquito en consonancia con el tamaño de nuestra economía. Curiosamente, Portugal, siendo un país más pequeño, tiene mayor inversión, pero son operaciones muy puntuales que hizo China en compañías, sobre todo aseguradoras. Más gráficos, como veis, a los que hemos trabajado en finanzas nos encantan los gráficos. Como veis, la inversión extranjera directa se concentró en el norte de Europa, y la inversión china sobre todo se concentró en 5 sectores: automoción, consume productos al consumo y servicios financieros, salud y telecomunicaciones. Esos han sido los 5 principales sectores en los que se ha concentrado la inversión extranjera, la inversión china en Europa. Nueva situación en Afganistán y sus relaciones con Rusia y China. ¿Por qué he traído esto? Porque yo creo que es un tema importante el apuntar cómo los factores geopolíticos van a influir en cómo vamos a relacionar o cómo vamos a posicionarnos comercialmente en la región. Con Rusia, pues Rusia fue de los pocos países que no se alarmó visiblemente por la toma de poder de los talibanes. Su misión diplomática permanece abierta, persiguen una estabilidad regional y su propia historia dolorosa en Afganistán, lo que llamaban el Vietnam ruso, pues lo que quiere son fronteras seguras para prevenir la propagación del terrorismo y el tráfico de drogas. En julio de 2021, Rusia obtuvo garantía de los talibanes de que cualquier avance afgano
no amenazaría a sus aliados regionales y que continuarían luchando contra los militantes del Estado Islámico. Yo creo que la principal preocupación que tenemos tras la abrupta salida después de 20 años de presencia internacional en Afganistán es cómo los talibanes del siglo XXI no son los talibanes de hace 20 años, pero no dejan de tener sus mismos principios, y yo creo que ellos mismos son conscientes que si vuelven a exportar terrorismo, eso conllevará pues posiblemente algún tipo de intervención que obviamente afectará a la región. Afganistán siempre ha sido una patata caliente. Y con el caso de China, pues en el caso de China yo creo que han tenido una aproximación muy pragmática al problema, comparten 70 kilómetros de frontera y sobre todo comparten frontera con la parte musulmana de China, que es la provincia de Xinjiang, la provincia más occidental del país, y obviamente China, que si yo creo que por algo es destacable el país es por su aproximación muy pragmática a cómo enfrentan las relaciones con sus vecinos, pues ha decidido mantener una política estable con Afganistán. Afganistán, además, es un territorio muy rico en minerales y China es un país absolutamente ávido de conseguir cualquier tipo de materia prima y estos minerales raros, materias raras, que van a ser necesarios para lo que es el nuevo futuro de aquellas cosas que tenemos que fabricar con nuevos materiales, pues Afganistán evidentemente es un punto caliente para ellos y no podía ser de otra manera que mantuviesen una política pues muy, digamos, de apaciguamiento del problema y no hacer de ello un casus belli. Relaciones comerciales y perspectivas con la región ASEAN. Nos vamos a centrar un poco en la región ASEAN, ¿por qué? Porque es normal, ¿no? Siempre que miramos a Asia, al final, ¿qué miramos? Pues miramos los grandes países y los grandes números, ¿no? Si yo tuviese que dividir Asia de alguna manera, pues diría que, haciendo una comparación norte-sur, existen 3 grandes países al norte, que son China, que evidentemente es el líder regional y el país que más afecta y que más influencia sobre sus vecinos, Japón y Corea, países muy industrializados, Corea con un altísimo grado de exportación, todos consumimos productos coreanos, todos consumimos ya productos chinos, pero hoy un mercado que son los países que conforman el sudeste asiático, que yo creo que tradicionalmente desde España se ha mirado poco. Y de hecho, cuando estuvimos hablando con Paola para ver cómo planteábamos esta ponencia, pues nosotros desde el Club de Exportadores e Inversores, que representamos aproximadamente el 70% del stock exportador español, y somos una asociación estrictamente privada, y lo que nos importa es, sobre todo, mandar mensajes de cómo entendemos que las empresas españolas deben de mirar a ciertos mercados que, por una parte, sobre todo aquellos mercados que no son muy naturales para nosotros, ¿no? Bueno, pues entendemos que la región ASEAN sigue siendo una especie de asignatura pendiente con España. Bueno, como veis, las exportaciones a Estados Unidos y Europa parece que han pasado de la depresión, aunque todavía son débiles, y ASEAN se mantiene como el principal receptor de las exportaciones chinas. Las exportaciones a China de algunos socios se han reducido considerablemente y en ASEAN parece ser relativamente más estables que la de los otros bloques económicos. China se ha vuelto el mayor exportador mundial y el segundo mayor importador del mundo. Los países de ASEAN se han convertido en el bloque comercial número 1 con China en 2020. China ya es consciente de la importancia que tienen los países que conforman el bloque ASEAN, con lo cual, aquí están las cifras, el esfuerzo que está haciendo China por conseguir una posición de influencia en la zona pues es muy obvio, ¿no? Los volúmenes comerciales han alcanzado los 628.000 millones de euros, ¿no? Se ha convertido ASEAN en el socio comercial más grande de China por primera vez y se ha convertido a China en el socio comercial más grande de ASEAN durante 12 años consecutivos. Y recientemente se ha firmado el RCEP, la Asociación Económica Integral Regional, que está integrada por 15 países con una población de 2.200 millones de personas y un PIB combinado de 22,14 billones de euros y un porcentaje del PIB global del 30%. Este acuerdo, que ha pasado un poco desapercibido, yo creo que en general en Europa, tiene una importancia vital. ¿Este acuerdo qué es lo que pretende? Pretende, con la influencia de China, convertir una región del mundo en una zona básicamente libre de tasas aduaneras. Han establecido un plazo de 20 años para conseguirlo, para ir consiguiendo hitos, y sobre todo, lo más importante, es que contemplan regulatoriamente que cualquier empresa del país firmante del acuerdo que se establezca en cualquiera de los países obtendrá un certificado, una especie de certificado de la Unión Europea, que le va a permitir comerciar ese producto entre todos los países miembros sin pagar aranceles. Es decir, ¿por qué he traído esto aquí? Pues imagínense,
Y yo, en ese sentido, quiero romper una lanza y impulsar a las empresas andaluzas a que realmente consideren esto. Si ustedes mañana se establecen en cualquiera de los países ASEAN para producir cualquier bien o cualquier servicio, lo van a poder hacer sin pagar aranceles a cualquiera de los países miembros. Mientras que estando en España, al final vamos a tener que pasar por eso. Y eso es muy importante, porque eso es una cosa que esta mañana comentaba una de las personas que ha hecho una presentación, no recuerdo cuál, durante la jornada de inauguración, que realmente hay muchas empresas hay muchas empresas andaluzas. Dentro de esas empresas andaluzas hay unas poquitas que están dedicadas al comercio exterior y de esas prácticamente casi todas hacen operaciones de import-export, pero no tienen establecimientos permanentes en los países con los que tradean, con los que comercian. Y yo creo que esa es una mentalidad que tenemos que ir cambiando. Si entendemos que queremos crecer en el comercio, no podemos simplemente, que también, pero hay que ir un paso más lejos, no podemos simplemente entablar relaciones comerciales como lo hemos hecho en el pasado. Exportar teniendo oficina desde Sevilla o desde Málaga o desde cualquier otro punto de Andalucía está muy bien, pero si queremos seguir creciendo y sobre todo que no nos saquen del mercado, tenemos que pensar en dar un paso más allá. ¿Por qué? Porque todos esos movimientos que se están produciendo van en ese camino. El que no esté no va a poder comerciar dentro de unos años. Entonces, ¿yo qué les quiero transmitir? Pues que básicamente lo que van a tener que plantearse las empresas es ciertamente empezar a tener establecimientos permanentes en la zona. ¿Qué permite el RCEP? No hace falta estar en todos los países. Con que estén en uno, ya van a poder comerciar con todos, porque se les va a considerar parte de las empresas que van a poder realizar este tipo de comercio. El crecimiento a corto plazo de China se está desacelerando y su potencial a largo plazo converge en torno al 4% en 2035. Estamos viendo casos ahora, problemas con Evergrande, etcétera, y las iniciativas políticas se enfocan en un crecimiento inclusivo y una economía verde con controles gubernamentales más rigurosos. Antes comentaba Daniel Lacalle que estamos sufriendo en Europa unos problemas tremendos de precio de energía, porque evidentemente siendo el 9% de las emisiones mundiales, China es el 33%, resulta que pagamos el 100% de la huella de carbono. Yo creo que eso tarde o temprano vamos a tener que replantearnos cómo afecta a nuestro coste de competitividad. Pero bueno, la situación está así. Características generales de los países ASEAN. Bueno, pues ¿quiénes son los países ASEAN? ASEAN es la Asociación de Países del Sureste de Asia y está formado por 10 países, que ahí están enumerados: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Laos, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y persigue la integración regional de sus países miembros en aspectos relacionados con la política, la economía y la seguridad. Tiene una composición heterogénea y desde su nacimiento han perseguido la creación de un mercado común de la zona del Pacífico Sur. Esta es la definición que les he puesto, creo que es la más, es un poquito extensa, pero define perfectamente cuál es el espíritu ASEAN. Tienen un flujograma de cómo se han ido produciendo los diversos hitos, desde la creación en 1967 de Bangkok para la constitución de la zona ASEAN hasta hoy. Yo destacaría dos, que son básicamente el Acuerdo Marco para las Inversiones de 1998 y en 2008 la Carta ASEAN. ¿Qué supone esto? Supone dar un paso más en la creación, si no de un mercado común, al menos en un proceso de integración de mercado. ASEAN nunca será Europa. Nunca será Europa porque primero tiene características totalmente diferentes. La mayor parte de los países ni siquiera son fronterizos, ¿no? Comparten diferentes religiones, comparten diferentes formas de ver los negocios y de ver el mundo. Pero sí que es cierto que todos comparten una idea común, y es que coinciden en que tienen que tener un cierto grado de acuerdo para poder caminar juntos y beneficiarse de ello. Y en ese sentido, básicamente los pasos que dan son casi todos en el punto de vista económico, que es en el fondo lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Como ven ustedes, pues tienen una población total de 661 millones de habitantes, es el 8,5% de la población mundial. El PIB nominal, el PIB per cápita, yo lo destacaría más que el PIB nominal, es $4.000, con lo cual tienen una capacidad de crecimiento importante. Y yo, 10 años en China, me enseñaron una cosa. Yo cuando llego a China, en el año 2000, aproximadamente había unos 300 millones de personas viviendo en ciudades y el resto del país, 2.000 millones, vivían en zonas rurales o no urbanas. 20 años después, 850 millones de chinos viven en zonas urbanas y el resto del país en zonas rurales. Y esto ha permitido la creación de clases medias.
y las clases medias demandan los mismos productos. Si Andalucía ha podido crecer en exportación en China, y China como ejemplo, porque es el país que mejor conozco, es porque se ha producido este fenómeno. Y este fenómeno se va a producir en los países ASEAN. De hecho, ya se está produciendo. Por eso insisto en que creo que es un mercado de reposición muy interesante. Según vayan creciendo y según vaya creciendo su PIB per cápita, esas clases medias demandarán productos que hoy en día no demandan, pero demandarán a futuro. Por eso les digo que consideramos que es un mercado muy interesante. Lo de China es algo increíble, es como si hubiésemos movido en 10 años hubiésemos movido toda Europa de un sitio a otro. Pero bueno, en China las cifras son siempre exuberantes, por decirlo de alguna manera. Y las relaciones comerciales de España y de la Unión Europea con ASEAN, ¿cómo está el mapa? ¿En qué situación estamos actualmente? Bueno, pues las relaciones económicas entre España y ASEAN podríamos definirla como crecientes pero insuficientes. Al final, cuando uno va a la pura cifra estadística, al número, el número al final, ¿qué te dice? Pues que todavía tenemos una presencia, por decirlo de una manera discreta, marginal. Y yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Y lo creo que Stenda está haciendo una labor importante para ir concienciando a las empresas de que hay que mirar a otros sitios, ¿no? Los bienes exportados de España se han alcanzado la cifra de 3.800 millones de euros, como ven ustedes no es mucho, y las importaciones 9.750 millones en el mismo periodo. Como siempre nos ocurre, pues por el momento mantenemos una balanza muy desfavorable, con lo cual yo creo que yo procuro siempre mirar la botella medio llena y no medio vacía. Yo lo que creo es que tenemos una capacidad de crecimiento exponencial, porque partimos desde tan abajo que los números nos dicen que podemos crecer bastante. Si lo vemos de otra manera, pues el panorama es un poco pesimista. Y curiosamente, en 2020, a pesar del bache COVID, pues tampoco nos hemos movido en cifras demasiado alejadas de cómo estábamos. Como ven, ha habido, pues por supuesto, pues ha decaído el comercio, pero no tanto. Los bienes que exportamos fueron 2.792 millones e importamos por 8.300. Esta es la exportación de mercancías de España a los países ASEAN, distribuido por países. Singapur figura como el primero, pero Singapur hace como hub. Singapur es un poco como el Hong Kong de hace 20 años. Es un país en el cual se reexporta parte de la exportación, no se utiliza como hub, porque Singapur es una ciudad-estado que obviamente no demanda tantos productos o servicios. Lo importante de Singapur es que es una antena perfecta para moverse por la zona, por su marco jurídico, por su facilidad para hacer negocios, por su facilidad para permitir a empresas españolas o de cualquier otro país que se establezcan, etc. Las relaciones económicas de Europa y ASEAN destacamos su posición como tercer socio detrás de Estados Unidos y de China, con la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea ya es consciente de la importancia de este mercado. Y como ven ustedes, somos el principal inversor extranjero en la región, por encima de China y de Estados Unidos. No en comercio, inversor. España no estamos ahí, pero tenemos que estar. Y bueno, Europa, en general, como bloque, pues tiene una situación similar a la de España. Tenemos un déficit comercial, aproximadamente unos 40.000 millones de euros, con la zona. Entonces, la evolución de los flujos comerciales de la Unión Europea con ASEAN, tampoco quiero meterme porque prefiero que lleguemos a la zona, al debate. Y la exportación de España y de la Unión Europea en ASEAN por sectores en 2019, pues como ven ustedes, España es la gráfica en color azul, pues más o menos pues exportamos lo mismo en cada sector y, sin embargo, la Unión Europea, pues claramente en maquinaria y aparatos mecánicos, es decir, en componentes tecnológicos, nos lleva una gran ventaja. Inversión extranjera directa española y de la UE en ASEAN. ASEAN se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferentes en el mundo para invertir. De hecho, la UE se ha sabido posicionar como el principal inversor de la región, ya lo comentábamos, ¿no? Destacamos en 2017 por las inversiones realizadas en Singapur en industria extractiva e Indonesia en el sector asegurador. Esta es la inversión extranjera directa de España en ASEAN, como ven, en ese sentido, lo que se señalaba, como 2017-2018 se produce un pico en la tendencia y por el momento se mantiene pues a la baja o prácticamente constante en números realmente pequeños. Datos que podemos sacar. La Unión Europea, máximo inversor en la zona. En 2019, la IED acumulada procedente de la UE en ASEAN asciende a 12.000 millones de euros y los países más desarrollados de la región son Malasia, Singapur, Indonesia, y hay una nueva tendencia
a países dentro de la zona menos desarrollados como son Camboya, Myanmar y Laos. En Myanmar haríamos un paréntesis, Myanmar estaba francamente bien saliendo de una situación parecida a la de Camboya hace años, se ha producido un golpe de Estado, parece ser que la Junta Militar tenía previsto mantenerse en esa situación durante un año hasta que más o menos restableciesen un poco cómo iban a relacionarse políticamente con el partido que ganó las elecciones y, por supuesto, les han cortado toda la financiación, con lo cual, tarde o temprano, Myanmar volverá otra vez a situarse en la órbita de países interesantes para realizar operaciones y para invertir. Sectores: automoción, actividades financieras y de seguros, y la nueva tendencia: agricultura y energías renovables. Agricultura, volvemos a destacar el sector agroalimentario, en el que Andalucía pues, es una potencia y yo creo que hay que aprovechar. Y luego he establecido una matriz en los países y sectores que nos parece que tienen una mayor oportunidad para la inversión. Filipinas es la quinta economía de ASEAN y séptimo socio comercial con la Unión Europea. ¿En qué sectores podemos destacar que hay más oportunidades? Sector del agua, gestión de residuos, infraestructuras. Filipinas cuenta con un programa que lo llaman Build, que llega hasta 2022, en el cual tienen previsto realizar una serie de infraestructuras importantísimas, en las cuales yo creo que las empresas españolas tienen que tener su capacidad de interactuar con este programa. Energías renovables y turismo. ¿Riesgos y barreras de entradas? Pues vamos a encontrar más o menos unas similares características en casi toda la región. Un entorno de seguridad, una elevada burocracia, grandes grupos empresariales y un alto nivel de corrupción. ¿Oportunidades de inversión? Pues hay un marco económico estable, el país está liberalizando y está liberalizando ciertos sectores que hasta ahora estaban realmente complicados para poder invertir o para poder transaccionar. La normativa actual, el idioma, en Filipinas se habla inglés. Curiosamente se hablaba español, pero bueno, eso ya los filipinos lo han olvidado, pero los filipinos hablan inglés, con lo cual es relativamente fácil comunicarse con ellos. Y en sectores como las bebidas, en los que España destaca frente a la Unión Europea. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Filipinas, quizá dentro de los grupos ASEAN, tiene una característica que no tienen los otros, y es la presencia de grandes grupos empresariales privados. Esos grupos empresariales privados funcionan totalmente al margen de políticas gubernamentales. Es como si ustedes mañana decidiesen transaccionar con Siemens o con grandes multinacionales. Son grupos privados, algunos de ellos de origen español, como el grupo Ayala, etcétera, y muchos de ellos también, o algunos de ellos con influencia china, cuando no mezclados, ¿no? Pero es importante, sobre todo en Filipinas, que estos grandes grupos empresariales tienen capacidad suficiente para hacer operaciones. Yo creo que España, o las empresas españolas, tienen que hacer un esfuerzo por aproximarse a Filipinas a través de esos grupos industriales, grupos empresariales privados, y no tanto que también a proyectos del gobierno o proyectos gubernamentales. Indonesia es el segundo socio de la UE, donde vemos sectores prioritarios: pues alimentación y bebidas, productos farmacéuticos, hostelería, vestidos y calzados, industria, turismo, gas y petróleo. En alimentación y bebidas, Indonesia es el primer país musulmán del mundo. Nosotros, cuando pensamos en el mundo musulmán, pues solemos pensar en el Medio Oriente, ¿verdad? Bueno, pues Indonesia es el primer país musulmán del mundo, son 240 millones de personas. Y aquí en Andalucía hay un instituto halal que certifica productos para ser vendidos a personas de religión musulmana, y yo creo que aquí hay una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo por el volumen de población que tienen, y el 95% son musulmanes. Riesgos y barreras de entrada. Yo creo que Indonesia está haciendo mucho por mejorar, pero todavía tiene una bajísima eficiencia de la administración. Yo creo que los propios indonesios no son a veces conscientes de lo compleja que es su burocracia. Si nos parece compleja la nuestra, pues España es un país facilísimo para hacer cosas comparado con Indonesia. Y la presencia elevada del Estado en las empresas. Tiene un gran dinamismo geográfico, ambiciosos planes de infraestructuras. Indonesia tiene previsto el traslado de su capital, y yo no conozco ningún proyecto de esa naturaleza en las últimas décadas, desde Yakarta a Kalimantan, que es la isla de Borneo. ¿Por qué? Porque Yakarta está saturado y necesitan mover administrativamente la capital. Pero donde tienen previsto llevarla, hoy en día es jungla. O sea, no es una zona que esté un poquito desarrollada y que la van a aumentar. No, hay que hacerla de nuevo, con lo cual oportunidades va a haber. Acaba de ser nombrado un nuevo embajador de España, que acaba de tomar posesión en Indonesia, que yo creo que es una persona que conoce muy bien
el país sí que está muy dispuesta y oportunidades. Ha estado el proyecto parado 2 años, evidentemente por el tema del COVID, pero lo han retomado y sobre todo tiene presupuesto, es decir, ya tiene una dotación presupuestaria para ir acometiendo probablemente el que sea el proyecto más ambicioso de traslado de una capital de un país como Indonesia a otra isla, desde la isla de Java a la isla de Borneo. Y yo creo que ahí tenemos que ser capaces de aprovechar en la medida de nuestras posibilidades las oportunidades que se van a producir. Malasia, pues lo mismo, es otro país musulmán. Entre Malasia e Indonesia son casi 300 millones de personas de religión musulmana, con lo cual sector agrícola, turístico e industrial y sobre todo el sector tecnológico de biotecnología son sectores prioritarios para el gobierno malasio y entendemos que ahí tiene que haber oportunidades para las empresas españolas sí o sí. Como ven ustedes, pues tienen los mismos problemas, ¿no? Elevadas cargas burocráticas, escasez de mano de obra y aumento de los costes de exportación. Sí que es cierto que tiene oportunidades de inversión porque tiene incentivos para la inversión extranjera y, sobre todo, aquellas empresas que realizan inversiones en el país consiguen el estatus de pionero o Malaysian State Company, lo que te permite operar desde un punto de vista nacional, no que se te considere empresa extranjera, sino empresa nacional, lo que te lleva a participar de la competencia con las empresas malaysias en igualdad de condiciones. Eso es importante dentro del país. Es lo que les comentaba antes, que yo creo que tenemos que empezar a plantearnos que si queremos hacer negocios con ciertos países, tenemos que estar allí presentes. ¿Por qué? Porque ya no solo una circunstancia de conocer mejor el país o entender mejor las posibilidades o descubrir nuevos socios, etcétera, sino que si no estamos en el país nos va a ser muy difícil competir con empresas que sí que han decidido estar, porque regulatoriamente no vamos a tener el mismo estatus. Y si al final uno es considerado nacional o no nacional, pues evidentemente va a influir bastante a la hora de poder realizar operaciones. Singapur, bueno, primer socio comercial de la Unión Europea, no hace falta comentarlo. Sectores prioritarios, pues todos los aquí definidos, infraestructuras ferroviarias, tratamiento de residuos de aguas, energía solar, servicios financieros y logísticos. Singapur probablemente, si China sigue presionando a Hong Kong en el sentido de incorporar y no respetar el estatus de un país, dos sistemas, que se estableció por 50 años, y sigue presionando a Hong Kong, probablemente vamos a ver una migración de servicios financieros al otro hub, que siempre ha sido el competidor de Hong Kong, que es Singapur, y eso ya se está produciendo. En tanto en cuanto... ¿Por qué? Pues porque China ya no necesita tanto a Hong Kong como necesitaba hace 20 años. Hoy en día China es capaz de hacer cualquier operación sin necesidad de utilizar a Hong Kong como ventana, cosa que hace 20 años sí que necesitaba. Pero esa presión que hemos vivido con las manifestaciones, etcétera, etcétera, pues se está produciendo que ciertas empresas, sobre todo el sector financiero, que es muy potente en Hong Kong, y todo el sector financiero que está en Hong Kong, está en Singapur, se planteen la posibilidad de, bueno, pues aquellas operaciones que hacemos desde Hong Kong las vamos a hacer ahora desde Singapur, lo que obviamente producirá un efecto de crecimiento exponencial en Singapur como hub financiero en la región. Hay un tratado de libre comercio firmado con con la Unión Europea, con lo cual eso va a permitir, solo hay 2 tratados de libre comercio firmados con ASEAN, el de Singapur y el de Vietnam. ¿Qué nos permite el Tratado de Libre Comercio? Al ser país de la Unión Europea nos vamos a poder beneficiar de todos aquellos aspectos que van a permitir reducir tasas arancelarias, reducir barreras de entrada, etcétera, etcétera, con el país. Y Singapur y la Unión Europea lo tienen firmado. Tailandia. Tailandia es el país que, como dice un buen amigo mío, país magnífico para hacer negocios, pero nunca sabemos cuál. Es un país fantástico, hay un equipamiento del sector exportador, grandes proyectos de infraestructuras en el sector agroalimentario, turismo, automoción y transportes, pero nos es muy complicado. Y realmente Tailandia es una asignatura pendiente que tenemos ahí en la zona y como ven, recomendaciones a aprovechar el sistema financiero. Y bueno, yo creo que Tailandia habría que mirarlo un poco con lupa porque quizás a la hora de priorizar yo desde luego preferiría recomendarles, como les he dicho, pues Indonesia o Singapur y el que viene ahora Vietnam, que yo creo que es... Vietnam ha sabido hacer muy bien las cosas, es un país muy joven, es un país de 100 millones de personas, está creciendo muchísimo. Han replicado el modelo chino sin renunciar al poder político, han abierto su economía a la inversión extranjera y yo creo que hay oportunidades importantes y, como les comentaba, es el segundo país con el que la Unión Europea ha firmado un tratado de libre comercio. Y luego Brunei, Camboya, Laos, y aquí meteríamos también a Myanmar, están dentro de lo que llamamos países menos desarrollados.
se encuentran bajo el esquema de preferencias generalizadas de la Unión Europea en el programa Todo menos armas, que exenta sus exportaciones no armamentísticas a Europa de cualquier tipo de barrera arancelaria. Es decir, que en principio existe un marco regulatorio favorable con estos países para poder hacer operaciones. Y yo sobre todo, ¿qué les recomendaría? Porque lo he vivido de cerca. Son países que tienen un alto grado de financiación por parte del Banco Asiático de Desarrollo. Es decir, si sus empresas tienen interés en presentarse a operaciones, hay un montón de proyectos financiados por el Banco Asiático de Desarrollo que pueden ser objeto de importantes operaciones en todos los países. Y así va a continuar, porque el Banco Asiático de Desarrollo lo que pretende es que el gap entre estos países y el resto de países de ASEAN cada vez sea más corto, y realmente donde están invirtiendo y donde están financiando más operaciones es en ellos. Instrumentos de apoyo, pues bueno, tenemos acuerdos de APRIS, la UE ha establecido disposiciones transitorias acerca de los tratados bilaterales. España tiene firmados 3, con Filipinas, Malasia y Vietnam, y como ven les he hecho aquí un cuadro de los convenios que tenemos de doble imposición, importantísimo para que luego las empresas no tengan una fiscalidad perjudicial a la hora de hacer operaciones en esta región, y España los tiene firmados con Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. Instrumentos de apoyo, pues como siempre contamos con la Secretaría de Estado de Comercio, que la conoce muy bien, ICEX, Red de Oficinas Comerciales, organismos de promoción de comercio exterior de las comunidades autónomas, ICO, COFIDES, etcétera, etcétera, cámaras de comercio y sobre todo, en este caso, en el caso de Andalucía, Extenda. Yo conozco sobre todo la labor de Extenda en China y quiero volver a recalcar lo importante que ha sido, que yo he vivido en persona, y está aquí el representante de Extenda en China, cómo hemos conseguido en un producto como el aceite de oliva ser líderes en un mercado tan importante como China. Y yo creo que los objetivos de desarrollo de Extenda, que son el desarrollo y consolidación del tejido empresarial andaluz, la creación de empleo estable y de calidad sostenible y el fortalecimiento del posicionamiento global de Andalucía por el aumento de exportaciones y atracción de inversiones extranjeras, son objetivos que yo creo que se están consiguiendo, y yo sí que recomendaría, sobre todo en el momento que están ahora, a esas empresas apalancarse en aquellos instrumentos que España ofrece para poder salir al extranjero o para poder salir a mercados que no son demasiado conocidos, como es el mercado ASEAN, sin que se produzca un gasto exponencial que perjudique la competitividad de las empresas. Conclusiones y recomendaciones. Pues bueno, yo haría, o creemos que tenemos que hacer una especie de división entre qué recomendamos a la Administración y qué recomendamos a la empresa. Yo creo que evidentemente en Asia hay un factor que es un denominador común. Es muy complicado en los países asiáticos en general el que las empresas hagan negocios si no tienen el apoyo de su Administración. ¿Por qué? Porque ellos mismos entienden que los negocios se hacen así. Ellos mismos entienden, sus empresas, si no tienen el apoyo de sus propios gobiernos, les es muy complicado hacer operaciones, y ellos demandan lo mismo. Normalmente nosotros, si vamos a hacer una operación, somos empresa privada, no acudimos a la Administración. En el caso de Asia es absolutamente necesario el apoyo institucional de la Administración, desde la corona hasta un ministro, presidente del Gobierno, secretario de Estado, director general, las personas responsables de Extenda, etcétera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ustedes vayan a una reunión acompañados de un responsable institucional del Gobierno español a que no vayan. Esto es fundamental y nosotros entendemos que eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un plan concreto, un plan con objetivos, no simplemente un desideratum, y con esto no quiero criticar, pero se mencionaba antes el plan África, ¿no? No se dota de presupuesto. Bueno, si no me dota de presupuesto, por lo menos pongo un plan de acción, pero dime cuántas veces va a ir mi director general, a qué países va a ir y con quién va a ir. Y yo necesito que eso se haga. ¿Por qué? Porque es fundamental. Sin el apoyo de la Administración, trabajar en Asia es muy complicado. Financiación, fundamental, pero afortunadamente la financiación hoy en día no es un problema. Hay acceso a financiación, CESE cubre prácticamente la totalidad de los países y el resto de las ECAs igual, y si no hay un mar de financiación, incluidos las multilaterales, para poder acometer la parte económica de los proyectos, ¿no? Y acciones de información y de formación. Y luego, acciones que yo sugeriría a las empresas. Yo creo que España, y en el caso de Andalucía, quizás viendo un poco el perfil de las empresas, yo creo que adolecemos un poco de falta de tamaño, y el tamaño importa. Es decir, no es lo mismo estar apoyado por una estructura que te permite tener un colchón financiero para aguantar un proceso de desarrollo de negocio durante X años, y en Asia las carreras son siempre de fondo, no son carreras de velocidad, son siempre carreras de fondo, con lo cual nosotros
entendemos que hay que hacer un esfuerzo por consorciarse. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Al final uno entiende que si me consorcio con mi competencia, eso va en contra de mi perjuicio. Yo he aprendido una cosa en mi vida profesional y es que si le va bien a mi sector, me va bien a mí. Con lo cual, yo lo que recomendaría dentro de la medida de sus posibilidades es que contemplen el consorcio dentro de los sectores como una herramienta para poder penetrar en estos mercados, porque si bien al principio, bueno, cada empresa defiende sus propios intereses, pero como yo digo, lo que la experiencia me dice es que si me va bien al sector, si le va bien al sector, le va bien a mi empresa, o le va a ir a bien a mi empresa. Luego ya veremos quién vende más, quién vende menos, quién es más listo o menos listo. Pero evidentemente yo prefiero vender algo a no vender nada. Y en ese sentido entendemos que con la estructura que tenemos de empresas exportadoras, el consorcio o consorciarse para ciertas aventuras o aventuras en la región es fundamental. Y yo con esto concluyo. Simplemente les diría que, como dice un proverbio chino, pues nada, un viaje de 1000 kilómetros empieza con un primer paso. Yo estoy aquí para ayudarles a que tomen ese primer paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias por ajustarte a tiempo, que hemos empezado un poco más tarde de lo previsto. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos a tiempo de pasarle a Ramón. Sí, por ahí hay una pregunta, por favor, le pasáis el... Hola, ¿se escucha así? Cuando usted se refiere a presencia en esos países, ¿es presencia con inversión, con sociedad, o es posible hacerlo a través de partners o socios en cada país? Gracias. Buena pregunta. Bueno, eso depende un poco de cómo sea la regulación en el país. En algunos países es muy difícil poder hacer negocios desde el punto de vista o con una empresa 100% propiedad o 100% española. Te exige tener un socio. Pero visto esto, yo diría que cualquiera de las dos opciones, una vez analizado el marco regulatorio específico de cada país, es necesario tener presencia presencial. Es que no es lo mismo. Es decir, si yo quiero beneficiarme o quiero aumentar la capacidad de exportación en la zona, necesito tener presencia propia de empleados de la casa in situ, no solo aquí, sino allí. Al principio una presencia, bueno, que no es excesivamente costosa, pero es que ese va a ser el elemento diferencial. Es decir, el cliente te va a percibir que su empresa ha hecho una apuesta por el país y por comerciar con ese país y por invertir en ese país, porque usted ya está allí, no simplemente porque viene y va. Y eso es algo que le puedo decir desde mi experiencia que es importantísimo. Y eso es fundamental en todo Asia. Y sobre todo lo que estamos viendo, por eso comentaba el acuerdo del RCP que se acaba de firmar, es que en algunos casos va a ser casi ya condición sine qua non. Es que si no estamos presentes nos va a ser ya muy difícil el poder competir. ¿Por qué? Porque nos van a considerar como no nacional y eso nos va a tener, si ya tenemos complicaciones, pues añadir una más a las que se nos van a presentar a la hora de enfrentar, pues vender en un mercado de la zona asiática. Yo desde luego siempre recomiendo que se tenga presencia, porque además la percepción del mercado no es la misma. No es la misma viajar 10 veces a Indonesia que tener una persona viviendo allí, un equipo allí, que el equipo obviamente según vaya creciendo el negocio irá creciendo. Pero como le digo, yo creo que va a ser algo que va a ser casi fundamental. Gracias, Ramón. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Sí. Quería preguntar si, especialmente en Vietnam, es difícil alcanzar acuerdos con distribuidores locales, ¿es aconsejable? ¿Para hacer qué? Cosméticos. ¿Perdón? Productos cosméticos. Cosméticos. Bueno, yo no soy especialista en su sector, pero lo que sí le puedo decir es que generalmente para un negocio de distribución la recomendación que nosotros hacemos es entablar una relación comercial con un canal local. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera le va a ser a usted muy difícil, pero no solo en Vietnam, sino en general, le va a ser muy difícil. Como digo, depende del sector y de la actividad que uno haga, depende de su industria, uno buscará sus maneras. Yo me he dedicado a la banca, no me puedo ir con otro banco, primero porque no me dejan,
Pero bueno, en el caso de un producto de consumo masivo para cliente final como cosméticos, desde luego yo le recomendaría tener una... Porque es que si no le va a ser prácticamente imposible poder realizar su labor.